En este video nos vamos a enfocar en el punto A del problema de productores de leche, el cual dice: haga una rutina que agregue los datos de un productor, que serían el nombre del productor, el número de entregas y cantidad de leche por entregas. Se debe actualizar nuevo índice y cantidad de productores cada vez que agregue los datos de un productor, y se debe verificar que el cliente no exista previamente. Una consideración importante es que los datos que tiene el problema aquí arriba son nada más una ayuda visual para que nosotros conceptualmente podamos entender cómo es que se enlazan entre sí los arreglos. Eso no significa que esos sean los datos que debamos poner. ¿A qué me refiero? A que todos los arreglos van a estar por defecto en blanco. Va a ser responsabilidad nuestra, cuando estemos codificando, crear los arreglos con sus tamaños y con su información establecida, de ser así. ¿Ok? Por lo tanto, estos arreglos van a ser globales, es decir, todas nuestras rutinas que se encuentren del lado del servidor o del lado de la lógica de negocios van a conocer estos arreglos. ¿Ok? Y vamos a separar esta parte de la capa de presentación. Por lo tanto, vamos a empezar a ver cuál es la forma adecuada de desarrollar la solución de este problema. Entonces vamos a empezar a ver la función de agregar productor. La funcionalidad de agregar productor se compone por lo siguiente. Primero, el objetivo es registrar un productor en el sistema. Para poder registrar un productor en el sistema, ocupamos, según el siguiente diagrama de flujo, leer el nombre del productor, buscar ese productor, y vean que tenemos un comentario asociado que dice que recibe el nombre del productor y devuelve el índice de la lista de producción donde se encuentra el nombre, o un -1 si no lo encuentra. Es decir, esta función, esta rutina, lo que va a hacer es recibir el nombre y va a recorrer toda la lista de productores, ¿ok? Para buscar, si encuentra el nombre, devolvernos dónde es que empieza ese productor, y si no lo encuentra, nos devuelve un -1 para que nosotros sepamos que el productor no existe. La razón que tiene esto de ser es que nosotros no deberíamos registrar o agregar al sistema productores que ya se encuentren previamente registrados. Una vez que se hace esta verificación, analizamos ese índice para determinar si el productor se va a registrar o si vamos a imprimir un mensaje de retroalimentación. Por lo tanto, pasemos al siguiente nivel de detalle. Agregar productor. Agregar productor, nuevamente tenemos el inicio de nuestro algoritmo, leemos el nombre del productor y con base en ese nombre lo vamos a buscar en nuestra lista de productores. Si ese productor existe, nos va a devolver el índice de dónde existe, o mejor dicho, de dónde está almacenado ese productor. Pero en caso de que no exista, nos devuelve un -1. Y eso es lo que dice a continuación. Establecemos el análisis que en la diapositiva anterior veíamos. Buscar el productor y luego analizar el índice para determinar si se registra o no. Por lo tanto, buscamos el productor, nos devuelve un índice o un -1. Si esto que está acá, vean que tiene dos rayitas, significa que estoy llamando a otra rutina. Por lo tanto, si el índice que me devolvió es -1, puedo proceder a registrar ese productor en el sistema.
Pero si resulta que el índice es diferente a -1, significa que ese productor que estoy tratando de registrar ya existía previamente en el sistema. Por lo tanto, me debe indicar con un mensaje que el productor ya realizó sus entregas. O si lo quieren ver de la siguiente forma, que el productor ya se encuentra registrado. ¿Ok? En caso de que no lo encuentre, significa que podemos registrarlo porque sería la primera vez que lo vamos a agregar al sistema. Y lo que hacemos es lo siguiente. Inicializamos una variable contadora con nombre i. Y leemos la cantidad de entregas. Hago énfasis en que esto es la cantidad de entregas que va a realizar ese productor. Y empezamos un ciclo que nos indica que mientras nuestro contador sea menor a la longitud de esa lista de entregas, ¿ok? ¿Cuál lista de entregas? La que yo debo crear en este proceso. Por lo tanto, el proceso que deberíamos seguir en este caso es que yo leo la cantidad de entregas, ahorita le vamos a cambiar el nombre, y creo un arreglo del tamaño de esa cantidad de entregas. Recordemos que los arreglos deben tener, en el caso de Java, un tamaño ya especificado. En caso de otros lenguajes como JavaScript, el arreglo podemos crearlo de forma dinámica. Veamos entonces cómo quedaría a continuación nuestro diagrama de flujo. A partir de aquí podemos ver que estamos leyendo la cantidad de entregas, ahora sí con un nombre más significativo, y establecemos que nuestra variable lista de entregas va a ser un arreglo de enteros cuyo tamaño va a ser definido por la cantidad de entregas. Es decir, si la cantidad de entregas que me ingresa el usuario es de 3, significa que voy a crear una lista de entregas de 3 espacios. En caso de un lenguaje como JavaScript, este paso se puede omitir. Luego, decimos que mientras i sea menor a la longitud o al tamaño de la lista de entregas, es decir, vamos a empezar a recorrer ese arreglo y vamos a empezar a pedir datos siempre y cuando nuestra variable i que inicia en 0 sea menor a la longitud de la lista de entregas, es decir, el tamaño. Recordemos que si el tamaño es 3, entonces estaríamos diciendo aquí que mientras i sea menor que 3, voy a ir pidiendo una entrega, es decir, voy a pedirme la entrega, cuántas botellas entrego ese día. Y esa entrega la voy a almacenar en mi lista de entregas que acabamos de crear antes en la posición i. Como i está inicializada en 0, eso significa que voy a ir ocupando a partir del índice 0 para almacenar la primera entrega. Incremento nuestro contador y volvemos. Siguiente entrega, leo la cantidad de botellas que se entregaron en la segunda ocasión, puede ser 20. Esos 20 lo almaceno en la posición 1, que es el valor que tiene el contador después de haberlo incrementado. Y ahora pasamos al siguiente punto y volvemos a incrementar el contador. En este caso, nuestro contador pasaría a tener valor de 2, es decir, i igual 2. 2 es menor que 3, por lo tanto puedo ingresar, leo la cantidad de botellas de esa entrega y digo que son 30. Ese 30 lo almaceno en la posición 2, en el índice 2 de la lista de entregas. ¿Ok? Aumento el contador y ahora va a tener nuestra i valor de 3. Por lo tanto, 3 menor que 3 ya no cumple con la opción. Me salgo del ciclo y puedo proceder a registrar ese productor
dentro del sistema. Este registrar productor en el sistema es otra rutina o función que va a recibir el nombre del productor, el número de entregas y la lista de botellas de cada una de las entregas. Es decir, recibe el nombre que leímos aquí al inicio, recibe la cantidad de entregas y recibe la lista de entregas que estamos actualizando. Eso sería la función de agregar productor. Si gustan ver la función de buscar productor o la de registrar productor, abajo en la descripción de este video están los enlaces.